Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a la abogada Vilma Andrade. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo. Asambleísta, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Cuéntenos un poco sobre esto. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes y un saludo afectuoso a la audiencia. Bueno, efectivamente lo que se ha desarrollado ahora es el primer debate, es decir, el análisis general que han hecho las bancadas, los asambleístas, y han presentado sus aportes, en algunos casos observaciones y también cuestionamientos a la propuesta que ha sido ya remitida. Básicamente el debate se centra tanto en la comisión cuanto en el pleno en el tema impositivo, es decir, en el tema medular de la propuesta, que precisamente intenta pues tener recursos a través de los temas impositivos, de los impuestos que se generarían y también de las contribuciones patrimoniales, que ustedes saben son temporales para las personas naturales para 1 año y para las empresas de 2 años. Ese ha sido el mayor quizás enfoque del debate. Ahora, asambleísta, revisemos algunas de esos ajustes, de esos cambios que se están pidiendo en cuanto, por ejemplo, el tema de las deducciones en lo referente al impuesto a la renta. Actualmente es de $14,000. Ustedes, ¿qué es lo que se está proponiendo? Sabemos que ustedes en la comisión habían propuesto algo así como $10,000, que era igual, un poco más alto de lo que había establecido el Ejecutivo en su propuesta inicial. Sí, lo que se ha hecho, básicamente es primero varias consideraciones que yo creo que es importante que los ecuatorianos conozcan. Ustedes saben, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Es decir, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos son los que tenemos un empleo. De ese 30%, en definitiva, es lo que se va, apenas el 96% no va a ser afectado. Es decir, el 96% de los ecuatorianos con esta propuesta no va a ser impactado de ninguna naturaleza. Lo que se plantea en la propuesta es que el 4% que está sobre los $2,000 de remuneración sean los que aporten. Nosotros en la comisión creemos que ese es un monto que tiene que mediarse, que tenemos que buscar el equilibrio, y es así que ya se cambió la fracción de cálculo para realmente tener el porcentaje de personas que van a aportar, y de esa manera la base imponible subió a $2,500. Esa base imponible permite efectivamente que personas que ganen menos de 2,500 no van a tener ningún tipo de impuesto. Lo propuesto inicialmente, asambleísta, disculpe que le interrumpa, lo propuesto inicialmente por el Ejecutivo era $2,000. Según nosotros conocíamos, la propuesta que tenía la izquierda democrática era de más de 3,500, si no me equivoco, corríjame si estoy equivocada. Es 3,500 era lo que se había establecido inicialmente, pero ahora usted dice que se considera 2,500. ¿Por qué lo hacemos? Porque la consideración precisamente en el diálogo de todos los asambleístas, juntamente inclusive con el propio Ejecutivo, porque este tema hay que manejarlo técnicamente. Miren ustedes, desde 2,000 es 4%. Ahora que se ha quitado y queda desde 2,500, sube al 2.75% nada más de personas que van a aportar. Y ahí tendríamos exponencialmente demasiado costo, solo un grupo del 2.75. Si se sube a 3,500, es el 1%. Solo el 1% de ecuatorianos gana sobre los $3,500. Entonces, lo que yo creo y considero que en este debate nuevamente que tendremos en la comisión es que logramos en este acuerdo, en esta sensibilización también al Ejecutivo, a decirle que no puede bajarse de 14,000 a 5,000. Nosotros habíamos planteado un punto medio y en eso se quedó en el 10,000 para el tema de las deducciones. Sin embargo, los porcentajes ya que tienen que hacerse efectivos en definitiva para el descuento están siendo menores. Por lo tanto,
hay que ir a la mesa con los asambleístas para lograr justamente un equilibrio. Nosotros esperamos contar con ese apoyo también, ese entendimiento desde el gobierno para que podamos pues conjugar esta demanda también de no afectar a la clase media. Y en ese sentido es que esperamos que también estas deducciones se complementen para que la contribución sea menor de este segmento de la sociedad. Ahora, sin embargo, tomando en cuenta lo que usted nos ha explicado, a pesar de esto, el reducir el monto de las deducciones no constituye una medida regresiva en cierta forma, asambleísta. Por supuesto, porque va a afectar, deja de ser progresiva y deja de tener esta amplitud. Mientras más se amplía la base, es menor el aporte. Pero esperamos nosotros también, y ese ha sido un poco la presentación en la Asamblea, el que conozcan nuestro país es de extremas desigualdades. Tenemos unas brechas increíbles. Fíjense ustedes que apenas el 80% de los ecuatorianos gana un sueldo básico, el 80%. Más bien es qué penoso que sea el 80% que gane el sueldo básico. Eso nos lleva a ver que hay unas brechas increíblemente diferentes que generan justamente una dificultad enorme para cubrir también los recursos, porque muy poca gente aporta precisamente con el impuesto de la renta. Pero también yo creo que es interesante señalar que en la propuesta ya se elimina el pago del 2% a los microempresarios y se genera un sistema simplificado que va a mejorar precisamente esta demanda también que tenían los microempresarios. Y se ha incorporado una propuesta que fue mía, que la presenté de manera personal en la reunión del bloque con el presidente de la República, entendiéndose que las mujeres son las que más sufren de la generación de empleo, son las que menos oportunidades tienen, y en esta pandemia el 66% de los empleos que se perdieron fueron de mujeres. Y cuando una mujer no tiene una independencia económica, sufre violencia de todo tipo, y por lo tanto ese planteamiento de que se dé un incentivo a las empresas que contraten a mujeres y a jóvenes menores de 25 años fue inmediatamente por el señor presidente aceptada y ahora está incorporada, es parte ya de las propuestas de incentivos que genera esta ley. Analicemos ahora, asambleísta, otro punto también importante que ha causado cierta preocupación, digamos, en empresarios, sobre todo, y es el tema de este impuesto temporal, que es el impuesto al patrimonio. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo ha quedado? ¿De alguna manera se ha observado algo para que cambie? Digamos, por ejemplo, yo había escuchado que se había tratado entre las comparecencias de las personas que habían ido a la comisión, se había propuesto que se hiciera una diferenciación entre, por ejemplo, tierras agrícolas y también propiedades urbanas. Otro punto también es que se tomara en cuenta los ingresos, que era importantísimo, porque en este impuesto no se estaba haciendo esa diferenciación entre las empresas, por más patrimonio que tuvieran, que hubieran tenido tal vez ingresos durante el año 2020, o aquellas que hubieran ido a pérdida. No se hacía esta diferenciación. Justamente el día de hoy yo mencionaba en el pleno de la Asamblea que se necesita hacer ese análisis. No se puede, por ejemplo, aplicar de la misma manera a empresas que han sido rentables que aquellas que realmente no tuvieron rentabilidad, que inclusive declararon pérdidas. Así es. Pueden tener el patrimonio, pero quizás, de hecho, no la liquidez, y creo que ese mecanismo también tenemos que buscar cómo compensar, y en ese hay que buscar justamente este acuerdo, porque lo que sí se establece es una deducción de $200,000 para la vivienda, en definitiva, de personas naturales, pero también para
terrenos rurales o terrenos agrícolas. Nosotros creemos que el monto sí tiene que revisarse. El sector agrícola, en definitiva, hay que ver inclusive sectores, ¿no es cierto? Hay sectores altamente de alto costo, pero no significan rentabilidad, como pasa también en las ciudades capitales. La valoración de los predios son muy altos, y entonces eso va a implicar pues quizás una afectación para estos sectores. Entonces, esto no está cerrado. Sé que es un tema absolutamente complejo y les he pedido y he dicho de manera amplia a los sectores también empresariales que este es el momento de la solidaridad, porque si nadie quiere pagar impuestos, bueno, pues sería más fácil, ¿no es cierto?, un discurso en este momento y una presentación mía decir, sí, no se va a cobrar a nadie el impuesto y eso alivianaría quizás una carga política, pero no es responsable frente al país. El país está demandando en este momento recursos, se requieren de los recursos no solamente para la brecha fiscal, que es de más de 4.800 millones, que esto es el déficit fiscal, que subido en definitiva a unos adicionales son prácticamente 7.000 millones. Esto, si bien tiene una expectativa de recaudación, no es suficiente. Yo he dicho, esta no es la panacea, con esto no se solucionan todos los problemas, pero tampoco demos la espalda, no todos podemos dar la espalda en este momento al país que demanda recursos y que requiere además de mayor endeudamiento, y si no tenemos un aporte de nosotros, no van a venir los créditos del Fondo Monetario. Son más de 2.000 millones que tendríamos de recursos, y yo he escuchado y hemos escuchado todos en la Asamblea tener posiciones absolutamente radicales, es decir, no más impuestos, pero no dicen una sola alternativa de dónde pueden provenir los recursos para pues generar este equilibrio o al menos tener estos recursos para las demandas sociales que ameritan recursos en el país. Totalmente de acuerdo con usted, asambleísta, pero ahí tengo dos puntos que conversar con usted. Uno de ellos es con relación a lo que usted decía al inicio de esta entrevista. Usted hablaba de que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Justamente por eso yo hacía referencia en este momento al sector empresarial. Obviamente sí se deben pagar impuestos, sí hay que poner el hombro, hay que ponerlo, pero el sector empresarial es el que va a generar esas plazas de empleo. Entonces, si se lo afecta con este tipo de impuestos, por ejemplo, que lo dije hace un momento, que no diferencia entre aquellas empresas que tienen ganancias y aquellas que han ido a pérdida, pues obviamente no se van a generar plazas de trabajo, es decir, es contraproducente. Bueno, pero ahí también, y por eso es el planteamiento, ¿no es cierto?, que se haga una revisión. Yo creo que el SRI, que mantiene el control básicamente de todos los ecuatorianos en el tema impositivo, es fácil que esa información se cruce y se vea que aquellas empresas que ya tienen en este momento una reactivación, que durante este año ya han logrado un equilibrio, pues ellas podrían aportar. Pero el aporte ha estado planteado que se lo haga a través de crédito tributario, es decir, yo contribuyo ahora, pero me devuelven de aquí a determinado número de años, con lo cual lo único que estamos es postergando estos aportes. Se ha hecho una tabla tanto para las personas naturales, para que no sea el impacto muy grande, justamente entendiéndose esta problemática que a todos afecta, pero sin duda al 70% de los ecuatorianos le afecta más porque no tiene trabajo. Así es. Y esto puede llevar también a una eclosión social, que ya le estamos viendo, estas derivaciones de asaltos y también se derivan de una problemática social que deberíamos entender y, por supuesto, buscar mecanismos. No se puede negar, yo insisto, si es que no damos otras alternativas. Las hemos buscado todas. En la propuesta hay incentivos, por ejemplo, para las nuevas inversiones, y me parece interesante que así exista, porque van a tener menos pago de impuesto, van a tener facilidades, trámites. Eso es importante.
Es muy importante, pero también es importante la seguridad jurídica para aquellos pues inversiones que están en proceso, y mi planteamiento ha sido que los plazos establecidos para que esas inversiones que están en proceso pero que tienen que cumplir con requisitos, licencias ambientales, fideicomisos y más, puedan tener más largos los plazos respecto a los beneficios que venían teniendo del anterior proceso también, que se hizo un llamado para las inversiones a nivel del Ecuador. Es decir, la propuesta es bien amplia, hemos logrado, y yo debo decirle que gracias a una clara revisión de la norma, no hemos permitido, por ejemplo, que se genere a través de una pretensión de una reforma a la ley de hidrocarburos que iba a ser lesiva a los intereses del país, y también, por supuesto, tenía hasta vicios de inconstitucionalidad y se iba en contra de lo que es las empresas del Ecuador. Eso hemos logrado también hacer esos cambios. Es decir, la norma está analizada y es muy amplia y tiene temas positivos. Y a mí, yo le debo decir que me parece positivo, por ejemplo, que se contemple que en el pago patrimonial los que más van a contribuir son los bancos y son los seguros, las empresas de seguros, porque son las de mayor rentabilidad de paso. El 30% del aporte empresarial está alrededor de 130 millones que van a ser pues aportados por este sector empresarial que de paso tiene excelentes ganancias también. Ahora, asambleísta, mi segundo punto que yo le había comentado es que, sin lugar a dudas, pues el Estado tiene que poder acceder a estos recursos permanentes. Es necesario que para que haya esta sostenibilidad en el tiempo, digamos, de los dineros del Estado. Sin embargo, eso obviamente va a salir de los ciudadanos. Eso no hay discusión. Eso va a ser así. Pero también tiene que manejar una administración eficiente, y tiene que verse eso pues reflejado en la disminución de los gastos inflados, como por ejemplo los que se dan por sueldos para los empleados públicos. Eso también tiene que ser un compromiso del gobierno. Yo no sé si tal vez de alguna manera pues puede haber ese compromiso con la Asamblea Nacional. Ok, se hace esto para tener más ingresos, pero también tiene que haber una contraparte, tiene que haber un compromiso por parte del Estado. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que eso es también uno de las demandas ciudadanas, porque lógicamente mucha gente de manera solidaria quiere apoyar, pero no quiere que esos dineros vayan en definitiva al saco roto del Ejecutivo o en general del Estado, y que no se encuentre beneficios. Esto tiene que estar, por supuesto, con un manejo responsable, fiscalizar estos recursos para que ninguno de estos recursos vayan a hacer uso en temas de corrupción. El país demanda recursos, pero también yo creo que todos los ciudadanos demandamos una racionalización del Estado, un equilibrio también en el manejo público, y por supuesto el control para que el uso adecuado de los recursos sea el que cumpla con las reglas modernas de administración pública, y de esa manera no se pierdan los dineros que van a aportar los ecuatorianos. Esperemos entonces, asambleísta, que haya consenso y que haya un tratamiento adecuado de este proyecto de ley para bienestar de todos los ecuatorianos. Le quiero agradecer nuevamente a la abogada Vilma Andrade, ella es vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Muchísimas gracias por la entrevista y pues una buena noche a todos. Muy buena noche.